Domingo pasado aprendíamos acerca de lo que es Jesús. Jesús es vida, ¿verdad? Era el título. Aprender que Jesús es la vida, es la fuente de toda vida. El libro de Juan, capítulo 1, si no me equivoco, al principio, cuando habla de la creación, cómo fue hecho, relata claramente que en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesús. Jesús es vida porque Jesús es Dios y Dios es vida y es creador de toda vida, pero principalmente de nuestra vida. ¿Y sabe por qué digo principalmente? Porque si leemos el libro de Génesis vemos que Él creó todo. Si entendemos la creación no como un Big Bang ni una evolución, sino como una creación de Dios. Él creó los cielos, la tierra, los mares. Él creó los animales. De hecho, relata el libro de Génesis que cuando lo puso a Adán, después de haberlo creado, al frente de todo eso, y aquí hay una gran diferencia, a todo le dio vida, ¿verdad? Puso, no sé, digamos, la vaca, el perro, el gato, el caballo. Y después lo creó a Adán y le dijo señorea y le dijo que pusiera nombre. ¿Y por qué hizo esa gran diferencia? Vida había en todos. Todos, de hecho, son seres vivos. Las plantas son seres vivos. Pero había una diferencia entre la vida de todo y la vida del hombre. Porque dice que al hombre lo creó a su imagen y semejanza. Y yo solía decir, y lo he dicho muchas veces, y no sé si está acertado o no, pero lo decía como en una interpretación rápida y hasta con temor, ¿no? Bajándole el tono, digamos. El único error, digo, que cometió Dios es que nos hizo imagen y semejanza de Él. No nos hizo como los perritos y los gatitos obedientes. ¿Usted vio alguna vez un animal desobedecer a las órdenes naturales que le dio Dios? El animal obra por instinto y el hombre le tuerce inclusive el instinto al animal. Usted agarra un perro y, como le dicen ahora, lo humaniza. Y de pronto lo cambia de su ambiente natural. Agarra un gato y lo humaniza y lo hace vivir adentro de una casa cuando el gato quiere vivir en el bosque y cazando pajaritos. Le tuerce, le cambia, pero si fuera por la naturaleza de él, ¿qué haría? Usted agarra un perrito, con mi esposa teníamos esas dos caniches que todavía están en casa y ella las bañaba y las llevaba a la peluquería y todo. Y cuando íbamos al campo, iban todos los perritos. Y si había un charco con barro, pisaban el barro y se metían ahí. Y si había esto, y porque son perros. Y ellos no pueden ir contra la obediencia a la naturaleza creada por Dios. Más al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Y esa es la diferencia en la vida que nos da Dios y que viene a través de Jesús. Y digo, ¿por qué Jesús? Porque Jesús es Dios y es la manifestación de Dios para nosotros. Porque es el que vino a restaurar la vida. Ahora, ¿qué vida vino a restaurar Dios? Toda la vida. Jesús vino a restaurar toda la vida. Y somos imagen y semejanza de Dios. ¿Sabe qué implica esto? Que yo risueñamente digo el error de Dios, que somos eternos. Como Dios es eterno. Por eso hay imagen y semejanza, tenemos una semejanza con Dios. Vivimos un tiempo terrenal, un ciclo de vida terrenal como un perro, un gato, como cualquier ser creado. Hasta las plantas más antiguas perecen. Veo que ahora estaba acá en Villa Allende un quebracho blanco de 300 años. Pero ¿a cuánto puede llegar? Y llegar a los 1000, pero se va a secar. Va a llegar un momento en que no va a tener más vida y para eso da fruto y tendrá otros. Pero ese en sí mismo, chao. Porque hay un ciclo de vida en la tierra. Pero nosotros los hombres somos imagen y semejanza de Dios. No somos como cualquier otra vida. Usted un perrito nace, vive. Veo que hasta lo humanizamos tanto al perro que te dicen que un año de perro son, ¿cuánto es? Como 7 o no sé cuánto de hombre. Entonces voy a decir, tiene 10 años, no, tiene 70, ya se va a morir, no, llega hasta los 80 esta raza. Pero yo, 12 años, 15 años, 20 años, basta, se va a morir. No va a durar más de eso. Tiene un tiempo. Ahora, cuando ese ser se muera, no es eterno, se murió. A lo sumo se reprodujo, y si no se reprodujo,
Y si es un perrito humanizado que lo castraron, le hicieron y se va a morir, chao, no dejó ni fruto. No tiene ni herencia, pobre perro. Y no es eterno, no se fue al cielo. Había una película del cielo de los perros. No existe. No hay una eternidad. El perro, por más agresivo y dañino que haya sido, no se va al infierno. No se va al infierno porque no tiene conciencia. Porque no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos conciencia. Porque nosotros tenemos semejanza con Dios. Nosotros tenemos la capacidad de ponerle nombre a las cosas o torcer en alguna medida la naturaleza. Por eso se dice, hasta en las noticias y los científicos, que el hombre es el animal más dañino de la creación. Rompe el medio ambiente. ¿Por qué digo todo esto? Porque quiero que entremos en una plena conciencia de que la vida que tenemos es eterna. Y esa eternidad tiene vida eterna o muerte eterna o sufrimiento eterno y gloria eterna. Hay un cielo y hay un infierno. Y nuestra vida, la que hoy transitamos aquí, es la que marca el rumbo. El ciclo de vida en la tierra, el que llevamos aquí en la tierra, es el que va a marcar tu rumbo. Y hay una promesa, que es la promesa inquebrantable de Dios, es que si recibimos a Jesús, si tomamos la vida de Jesús, nuestra vida es eterna, si caminamos como Jesús quiere, con el yugo, lo que hablamos el domingo pasado. Ahora, quiero hablarles del valor que Dios le pone a la vida del ser humano. Por eso hice tanta referencia al ciclo de vida, a la vida de las plantas, de los animales, de lo que nos rodea y el ser humano. Todo es creación de Dios, pero imagen y semejanza de Dios, solo el ser humano. Cualquiera, ¿eh? El Papa, Donald Trump, Cristina, Hitler, le menciono así al azar, ¿no? Teresa de Calcuta, para no hablar solo de los malos o los posibles malos. El pastor Miguel. Usted, yo, somos seres humanos, creación de Dios, pero con un destino eterno. Y Dios le da un valor especial a esa vida que es imagen y semejanza de Él. Dios no envió a su Hijo al mundo para salvar a los gatos, a los perros. No. No quiere decir que no los respete, no quiere decir que no cuide la naturaleza. Dios le dio la orden al hombre de sojuzgar la naturaleza, de señorear sobre ella, pero no para destruirla, sino para servirse de ella. Es la provisión de Dios. Pero la diferencia está entre la vida al ser humano y el valor que Dios le da a esa vida. El valor que Dios le da es su propia vida. Él le dio la vida. O sea, eso que usted tiene latiendo, ese corazón, eso que hoy usted aquí, lo que representa como persona, como creación de Dios, pero ser humano, imagen y semejanza de Dios. Eso que usted representa es eterno, es parte de lo que Dios tiene, de la eternidad. Por eso Jesús vino a buscar los suyos. Vino a buscar lo que le pertenecía. El sacrificio de Cristo en la cruz es en favor de todas las vidas. ¿Por qué? Porque es un poquito de Él lo que hay en cada ser humano. Esa esencia que hace que un ser humano respire durante cierta cantidad de años y luego sea un ser eterno. Infierno o cielo. El propósito de Dios es salvar a todos. Ahora bien, hay un valor que Dios le da a eso. Y esto es algo tremendo porque está en juego también nuestra salvación al valor que le damos a la vida, a la creación de Dios. Y ya voy a llegar a eso y quiero ir al texto bíblico que es, podríamos decirlo, la enseñanza o el patrón número 1 que deja Jesús. ¿Sabe? Cuando usted lee la Biblia, lee muchos pasajes y pasan los años y lee un poco por allá, un poco por acá, mensaje de esto, mensaje de aquello, mensajes de distinto tipo que son para edificación de nuestras vidas. Pero de pronto llega alguna de esas cartas, las que están al último, al final de la Biblia, y hay una de esas cartas que escribe Pedro
Y habla, entre otras cosas, así rápidamente, y dice, la verdadera religión es ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los desamparados. Lo dice Pedro, en consonancia con lo que Jesús estableció. El valor que tiene la vida que Dios nos dio. Y el valor que Dios le da a esa vida. Quiero llevarlos al Evangelio de Mateo, libro de Mateo, y vamos a leer enseñanzas directas de Jesús. Digo directas porque esto lo enseñó Jesús, esto lo dijo Él. Libro de Mateo, capítulo 22. Y vamos a leer del versículo 34 en adelante. Acá Jesús, diríamos que lo están interpelando. De pronto vieron que Jesús hacía milagros, hablaba de cosas buenas, hablaba de bienaventuranzas, hacía resucitar muertos, se definía Él como el camino, la verdad y la vida. Les decía, nadie puede ir al Padre si no es por mí. Nadie vio al Padre sino el que descendió del cielo, que es el mismo que subió o que estuvo allá arriba. Jesús estaba definiendo y enseñándole a los judíos, a las personas en aquel momento, primeramente en Israel, quién era Él. Entonces los judíos no querían aceptar eso. Ellos querían otra cosa, ellos esperaban religiosamente otra cosa. Como muchos de nosotros a veces esperamos de Dios cosas religiosas. Manifestaciones que entendemos son las que Dios debería hacer. Queremos que nuestra economía cambie, queremos que nuestra salud se mejore, queremos que nuestros seres queridos estén bien. Queremos, necesitamos, pedimos, deseamos. Y está mal, no está mal. Está bien. Pero Dios es mucho más que eso. Eso en todo caso, si tuviéramos que definirlo rápidamente con lo que la Biblia dice, serían las añadiduras. Porque Jesús estaba enseñando y diciendo, busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás les será añadido. Vengan a mí y descansen y tengan paz y sigan mi yugo y le va a ser fácil. Pero tampoco mintió porque dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Y también le dijo, bueno, pero yo estoy solo, pero ¿qué hago? Yo tengo esta situación y tengo esta otra. Y dijo, pero no te dejaré solo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, les enviaré mi Espíritu Santo. Y hoy podés tener un día de angustia, un día feo, un día gris, un día de necesidad. O podés tener uno de alegría, pero todos te tienen que llevar al mismo lugar. El reino de Dios es su justicia. La llenura del Espíritu Santo. Pero hay algo que dejó establecido Dios. Hay cosas que dejó establecidas. Entonces de pronto, en este pasaje que voy a leer, los saduceos y los fariseos, podríamos decirlo para hablarlo en términos evangélicos. Evangélicos de los evangélicos que somos nosotros. Bautistas y pentecostales. Para dar dos grandes diferencias. Entonces estaba Jesús siendo interpelado por los bautistas y los pentecostales. Todos eran religiosos, o sea, personas que amaban a Dios, personas que tenían un conocimiento de Dios, al menos el que había hasta ese momento. Practicaban la religión correcta, no estamos hablando de, no, estos eran de los Baales, estos eran de paganos, no, por eso Jesús vino a su pueblo, para luego injertar en ese pueblo a todos y salvar al mundo. Y los que fueron antes por conciencia de Dios, porque tienen imagen y semejanza de Dios, esto para que se quede tranquilo. Si no logramos predicarle a todo el mundo y viene el Señor, ¿y qué pasó con aquellos que murieron sin haber que nadie le diga existe Jesús? Tienen imagen y semejanza de Dios. Hay una conciencia que la pone Dios. Por ahí veo documentales, qué sé yo, de los mayas, de los incas, y hacían un montón de cosas raras que no tienen nada que ver con Dios, pero había una conciencia de Dios. Y los que la practicaban correctamente serán juzgados por Dios conforme a eso. Porque hay una imagen y semejanza. Tenga tranquilidad en esto. Pero también tengamos pesar y saber qué es nuestro tiempo y qué nos toca a nosotros vivir. Entonces de pronto estaban, para graficarlo,
los bautistas y los pentecostales interpelando a Jesús. Y estos eran los saduceos y los fariseos, las dos grandes ramas de la religión judaica. Unos, para que usted entienda una de las grandes diferencias, solo para ilustrarlo, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, porque había varias pautas en los escritos hasta ese momento de Moisés y los libros de los profetas que daban pautas de que íbamos a resucitar en el día postrero, o sea, cuando venga el fin del mundo, cuando venga el Señor, iban a resucitar. Se creía entre los fariseos en la resurrección de los muertos, mas los saduceos no, básicamente. Si tuviéramos hoy, estaríamos entre los que creen en la manifestación del Espíritu Santo, pentecostales, entre los cuales estaríamos identificados nosotros como iglesia, y los bautistas, aunque hoy ha cambiado mucho, gracias a Dios eso, pero los bautistas que dicen, no, el Espíritu Santo existe, pero opera en forma soberana y su manifestación es soberana y no tiene nada que ver con los hombres. O sea, Dios no se manifiesta, o su Espíritu Santo no se manifiesta a través de los hombres. ¿Se entiende? Entonces supongamos, si yo creo de esa forma, yo no hablo en lenguas ni recibo profecías, simplemente sé que el Espíritu Santo va a orar. Es una persona cuasi muerta, diríamos. Y los otros no, se manifiesta y habla y mira y da dones a los hombres y los dones se manifiestan. Entonces serían dos grandes ramas. Entonces Jesús estaba siendo interpelado. Quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan esto porque quiero llevarlos al valor que Jesús le da a la vida. Y con esto, contra esto que Jesús va a responderle a estos que estaban interpelándolo. Entonces, así como pasaría hoy en día, a los bautistas se le acabaron los argumentos de ley. Porque los bautistas están basados en la palabra. Entonces, cuando vos discutís con un bautista, y esto me ha pasado, y hay bautistas que son, no los mueve de ahí, ¿viste? Y se mantienen en la línea y un poco más están diciendo, pero ustedes son, no sé si no hay demonio en eso, ¿viste? Yo no me atrevo a decir, pero mirá, la Biblia dice esto. Entonces sus argumentos son bíblicos. Y cuando vos de pronto desarrollas dones, me tocó vivirlo con un bautista. Y entre esos dones está el don de ciencia, revelación, el don de sanidad, pero vayamos al don de ciencia y revelación o de profecía. Y cuando vos entre todo eso que te dijo, de pronto viene el don de ciencia y revelación y le decís, dice el Señor tal y tal cosa. Y es como cuando te pegan en el ojo, ¿viste? Vos estás en una posición y vos decís, no, yo no sé si creerle. Y viene el Espíritu Santo y te dice, pa, y eso lo sabías vos nomás. No lo sabía nadie más. ¿Quién se lo reveló al que te lo dijo? ¿Fue el diablo? ¿O fue el Espíritu Santo? Y allí se acabó la discusión. Entonces digamos que Jesús estaba siendo interpelado por los saduceos. Y los había dejado todos con la boca abierta. Entonces vinieron los fariseos. Dijeron, nosotros somos más pillos, tenemos más argumentos. Y dice así. Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos. Y uno que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Vamos a ver si vos sos de Dios o no sos de Dios. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Si Jesús hubiera respondido correctamente, pero hubiera caído en la trampa, se hubiera dicho, el mandamiento más importante de la ley es que me amen a mí por sobre todas las cosas. ¿Hubiera estado mal respondido? No, porque era Dios. Esperaban que dijese eso. Eso no lo dice la Biblia, pero es una de las razones por la cual le acusaron a Jesús, diciéndole, se cree Dios, se cree rey. ¿Entienden? Le está haciendo una pregunta en torno a decir, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y esperaban que Jesús dijese, que me amen a mí más que a todas las cosas. Y ahí, sac, lo tenían. Entonces, Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo parecido a este y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo.
En estos dos mandamientos se basa toda la ley y los profetas. En estas dos cosas se basa todo. ¿Sabe qué es lo que estás amando cuando amas a Dios? La fuente de la vida. Estás amando a Dios, fuente de vida. Si usted hace un análisis rápido, no es el momento, pero si usted hace un análisis rápido de religiones que fueron o de prácticas hacia dioses que tuvieron la humanidad a lo largo del tiempo, siempre va a ver que el Dios principal es la fuente de la vida. Si fuéramos los mayas sería el sol, si fuéramos a no sé qué sería sin conciencia de Dios y de Jesús. Digo esto para que entendamos, porque a veces decimos, pero esos también son creación de Dios, pero siempre buscaron por encima de las cosas a Dios y Dios es fuente de vida. ¿Y por qué pone el segundo y lo pone a la par? No lo pone debajo de esto. Bueno, además tenés que... Porque cuando usted entiende que amas a tu prójimo como a ti mismo, estás amando la vida que Jesús le dio. Estás amando ese soplo de vida. No quiere decir que con esto, y hay que hacer una gran diferencia en esto, entre el amor de Dios, que es para salvar, y el amor que tenemos como tiene un perrito que te mueve la cola porque le hiciste cariño. No sé si me explico. Tenemos dos tipos de amor. Hay un amor el que tenemos, qué sé yo, el amor conyugal. El amor ese del enamoramiento. No es el amor de Dios. Es el amor natural. Es el amor que tenemos porque enamoraste. El amor que le tenés a tu hijo. No es el amor de Dios obrando en vos. Es el amor natural. Las perras también lo quieren, nada más que los perros lo quieren por 6 meses. Después lo descartan. El animal tiene un amor instintivo. Nosotros también. Solo que el amor de padre y el amor de madre dura para toda la vida. Pero ese es el amor natural. Ese no es el amor de Dios. Esa es la dosis de amor que Dios nos puso. Eso es lo que tenemos natural. Quiero que tengamos bien claro esto. Porque no amás a tu prójimo como a ti mismo, así como si fuera tu hijo y todo. Eso es otra cosa. ¿Por qué hago esta salvedad? Porque a veces en esta confusión decimos hay que amar a todo el mundo. Y sí, él fue muy malo, hizo muchas cosas, pero hay que amarlo, entonces hay que perdonarlo, hay que darle todo, pero acaba de robar al vecino, pero déjalo que no se lo lleven preso, pero yo he visto esto, ¿no? Pobrecito, está sufriendo en la cárcel, no merece un ser humano, merece el amor. Sí, el amor de la madre, el amor que le das vos porque es tu hermano, tu primo, tu amigo de toda la vida, a ver, está todo bien. ¿Me explico lo que digo? Pero el amor de Dios, ese amor a tu prójimo como a ti mismo, el que establece, es el amor que salva. Y no salva la situación, no te salva porque te viene persiguiendo la policía y te escondo en mi casa para que no te lleven preso y no sufras. Eso es otra cosa. Si está bien o está mal, lo juzgará Dios. Yo no digo si está bien o está mal, si alguien lo hace. Yo he visto gente que dice, pobrecito, yo lo quiero, era tan bueno. Y está bien, piensa así porque, bueno, cuando tu hijo hacía una macana lo corregía, pero lo cubrías. Porque es tu hijo. No juzgo eso. Lo que estoy diciendo es que no debemos confundir esto. Nosotros tenemos que manifestar y amar a nuestro prójimo, al que vos cruces en la calle, a quien sea. Así fuera Hitler si cruzara hoy en medio nuestro. Con el amor que salva la vida. Que salva esa vida. Y salvar la vida es que conozca a Dios, se arrepiente de sus pecados y puede vivir eterna. Porque en definitiva el ciclo de vida que tiene aquí en la tierra, haya hecho cosas malas o cosas buenas, es otra cosa y eso lo maneja Dios y un día se va a morir y allí viene la cuestión. Cuando termine su ciclo de vida, ¿a dónde va a ir? ¿Al cielo o al infierno? Lo salvaste o se perdió. ¿Lo amaste lo suficiente como para salvarlo igual que te salvarías tú? ¿O es que a veces nos amamos tan poco a nosotros que ni siquiera nuestra salvación cuidamos? Y no cuidamos esa vida eterna que Dios nos dio. Muchachos, hoy es un tiempo para entender lo que significa esto. Para entender lo que significa ser un ser eterno. A veces tenía la fantasía así pensando, ¿no? Tratando de buscarle la vuelta como un saduceo o un fariseo a la religión. Y decía, bueno, me puedo portar mal hasta, por ejemplo, hasta ahora que tengo 56. Porque ya estoy más cerca, ¿vio? Entonces me porto bien ahora,
¿cierto? Y ya ahora de viejito me porto bien y todo lo que hice antes no importa, entonces yo me salvo ahora. Y hago las cosas bien y me salvo. Claro que hay una justicia de Dios que tiene una balanza que es perfecta y Dios obra en torno a su balanza y en torno a lo que Él haya juzgado a lo largo de toda nuestra vida y en torno en realidad a lo que nos arrepintamos y no a lo que convengamos, que no es lo mismo. No es lo mismo pagar el precio por un pecado. ¿Cuál es el precio? Fue mi gran pregunta cuando me dijeron tenés que arrepentirte de tus pecados y yo llegué al Evangelio, diríamos en mi conciencia, sin pecado. Yo me portaba bien, no mataba, no robaba, no envidiaba, era buena persona, ayudaba lo que podía. Y yo decía, mi único pecado fue haber embarazado a mi novia, pero me casé. Yo pagué mi pecado. No pagué ningún pecado, me casé porque me gustaba. Me hice cargo. Llámale como vos quieras. Pero eso, los pecados no se pagan, se arrepiente. Te puedes casar lo mismo, pero vos te arrepentís. Decís, Señor, perdona, me equivoqué. Esto no tendría que haberlo hecho. Y lo otro es una consecuencia de vida y obediencia, haber otras cosas, pero básicamente el tema pasa por decir, Señor, perdóname, me equivoqué. No decir, Señor, me casé, como diciendo, yo me justifiqué. Yo hice todo bien, ¿de qué me quería acusar Dios? No pasa por ahí, no sos buenito ni malito. Sos alguien que elige a Dios y pide perdón por aquello que Dios considera que está mal. Y a partir de allí Dios dice, a este vení, te voy a guiar. Te voy a dar vida eterna. Te voy a salvar. Te voy a amar. ¿Y sabes quién te ama más? Solo una metáfora. El que te presentó a Dios. El que te llevó a Jesús. El que te hizo ver a Dios. Porque ese te marcó el camino a la vida eterna. ¿Me está entendiendo? ¿O es muy complejo? Vamos a otro pasaje para que entendamos el peso que tiene la vida. Porque tenemos una responsabilidad muy grande, chicos. Se vino un dejándolo todo y dejándolo todo, entre otras cosas, es poder dejarlo todo para dar a conocer a Dios. Para salvar a muchos. Para que amemos a ese que pasa por la puerta tanto como nos amaríamos nosotros, pero en el sentido de nuestra salvación, a ver si soy claro. Pero todo esto lleva una manifestación también en lo natural, y lo voy a leer ahora. Y Jesús dejó establecido esto. Por eso creo que quizás si nos tocara tener la conciencia que tenemos hoy cuando lleguemos al cielo, cuando estemos frente al trono de la gracia, cuando de pronto entremos a caminar por la Nueva York celestial, no, Jerusalén, calles de oro, mar de cristal, y ahí me voy a sentir como Pedro, Jesús, caminando por el mar de cristal porque son aguas pero no me hundo. Y vivamos todo eso y voy a ver los coros de ángeles que no van a ser como el coro de Visión Nueva, van a ser angelitos, todos bonitos. No van a necesitar las luces que tenemos que poner, sino que se ven. Y cuando vos llegues a esa posición y a ese lugar, podemos decir, mira quién está acá. Mira, ¿quién hubiera dicho este? No fui nunca a una iglesia. Ese es nuestro Dios. Fíjese. Vamos al libro de Mateo. Con este pasaje termino. Libro de Mateo, capítulo 25. Libro de Mateo, capítulo 25, verso 31 en adelante. Jesús dejó callado a todos en aquel momento, fariseos y saduceos, cuando les habló que lo más importante y el resumen de los mandamientos era ese. Para cerrar con esa parte, cuando cerró con eso, le estuve diciendo, ustedes no tienen que envidiar, no tienen que desear la mujer del prójimo, que son los mandamientos, ¿no? No tienen que matar, no tienen que robar. ¿Usted se robaría a sí mismo? ¿Usted se envidiaría? Ay, me envidio tan lindo que soy.
¿Usted se estaría odiando? Bueno, aunque alguno dice me odio por lo que hago, bueno. ¿Usted dejaría de darle alimento a su cuerpo? No haga como yo, que le doy de más. Esa parte no. Lo justo si es posible. Y dice que como a usted mismo. Entonces cuando usted no se va a infringir un daño, porque se ama. Ama lo que Dios creó. Ama su salvación. Eso mismo tiene que transmitirlo. Cuando usted resume eso, resumió todos los mandamientos. Porque este va a ser incapaz de eso. Y a veces caemos en un juicio tan grande. Y podremos tener un montón de pasajes que hablan acerca de esto. No se preocupe por lo que los otros hacen. Preocúpese porque esos que usted ve que hacen mal, que hay cosas que son evidentes. Una persona que delinque deliberadamente, o que es dañino, que es estafador, o qué sé yo, que es un asesino. ¿Merece la cárcel? Sí, la ley está para eso, que vaya a la cárcel. Pero si usted tuviera la conciencia de Jesús en su corazón, diría, ¿cómo puedo acercarle a Cristo? Hacerle saber que Jesús le ama y lo puede salvar. ¿Entiende esa parte? Libro de Mateo, capítulo 25. Jesús comienza a hablar acerca de lo que va a ser el juicio, el fin del mundo. Y verso 31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en el trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Note una cosa, él lo va a separar. No va a haber un pastor, un sacerdote, un obispo, un profeta, un apóstol. Él, Jesús, el Rey de Gloria. Las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los que estén a su derecha. Entendiendo que las ovejas son los justos, los que hicieron lo que Dios decía y todo lo demás. Vengan ustedes los que han sido bendecidos por mi Padre. Reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Y mire lo que empieza diciendo. Pues tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Anduve como forastero y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa y ustedes me la dieron. Estuve enfermo y me visitaron. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Entonces los justos preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento? ¿O sin ropa y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. ¿Se da cuenta del valor que Dios le da a la vida? Cuando fundamos Visión Nueva y entendimos la visión, y hago énfasis en esto, la visión que Dios nos daba, en una metáfora simple, porque había que hacérsela entender a un bruto mecánico, yo. Yo había crecido en el Evangelio, nací el Evangelio y crecí en el formato de los fariseos, de los pentecostales. Y como pentecostal había transitado todo lo que había que aprender, instituto bíblico, conocimiento, servicio, orar, buscar lengua, bla, bla, todo lo que hacía falta lo había encontrado. Como pastor había sido formado para hacer lo que un pastor pentecostal tiene que hacer. Usted quiere que le haga un culto, dígame dónde, cuándo y dónde y qué, y yo se lo hago. Me faltó solamente aprender a tocar la guitarra y ya estaba completito. Acá, por ejemplo, Cristian O'Donnell, que fue formado en algunos institutos, él, entre las cosas que te enseña en los institutos es a tocar un instrumento para ser pastor. Porque en algún momento te puede hacer falta. Entonces Cristian en la iglesia de ellos, que todavía está en formación allí en Pilar, él toca la guitarra también. Y también canta.
Y también predica. Y hace todo lo que haga falta. Completito. Entonces yo estaba formado en todo esto. Fui formado en todo esto. Estaba listo para hacer todo lo que sea necesario. Pero cuando Jesús me habló, el Espíritu Santo me habló al corazón y me dio una visión y sabía que establecer una iglesia, todo lo que representaba. Y básicamente en ese bruto mensaje, para que lo entienda yo, a mi corazón vino y dice, meter a Cristo en la sociedad. Comenzando por los más débiles y necesitados. Y hasta lo último. Meter a Cristo en la sociedad. ¿Por qué? Porque este es el amor al prójimo. Que se salven. Que llegue. Y al más humilde, al más necesitado, al que tiene menos recursos, menos capacidades. Cuando hablo de recursos, no siempre son recursos físicos. No siempre es hambre en un sentido de comida. No siempre es vestido en un sentido de ropa. Aunque cuando es de este tipo hay que estar. Si es de hambre hay que estar. Pero ¿sabe cuánta gente hay que está desnuda espiritualmente? Que las abraza. ¿Usted le predicaría de pronto a su patrón que tiene dinero, inteligencia, títulos, si es por caso universitario, mucho dinero, muchas capacidades? Hace cada negocio y vos te decís, mira los negocios, ¿qué le va a decir vos? ¿Cómo voy yo a decirle? Yo no le puedo predicar. Si no le predicas es porque no lo amas con el amor que Dios lo ama. ¿Qué le voy a predicar a este si está quebrado de la droga? No entiende nada. Si lo único que sabe es robar. A ese tenés que predicarle. Cuando lo ves como Dios lo ve. Y de hecho, cuando Jesús hace esta presentación, el Rey de Gloria, cuando viene, hace una imagen Jesús de cómo será el día del juicio. Y les dice estas cosas, aún los buenitos, los que habían hecho bien todo, los que habían sido bendecidos y estaban listos para entrar al cielo. Aún esto se atreven a decirle, pero ¿cuándo lo hicimos? Y ahí viene la reflexión. Cuando lo hiciste a alguien que tenía vida, honraste la vida. No permitiste que ese soplo de vida, que es una parte de Dios que entra en un ser como el ser humano, un ser eterno, no permitiste que eso se desperdicie en el infierno. Si tuviéramos que ponerle un título de película, la batalla final se trata en cuántos hay en el infierno y cuántos hay en el cielo. La batalla final tiene que ver con que Satanás pueda vencer llevándose la mayor cantidad de soplo de vida al infierno. Algunas fantasías de esas películas de dragones y de mitologías chinas hablan de las almas. Y de hecho la Biblia en Apocalipsis habla de esto. ¿Y cuántas almas tengo yo en el final allá? Y todas estas almas me pertenecen porque esto me dan el poder. Veo que la mitología china hoy está muy de moda y he visto un poquito de pantallazo. Y cuanto más tenés, más grande se hace el demonio y más fuerte es. Y más alma y más fuerte es. Y es una verdad. Por eso hoy el instinto de seducir almas para llevarlas al infierno de Satanás empieza en tempranas edades con juegos de niños. Con cosas que vienen para torcer la posibilidad de que esa persona sea una persona que vaya a salvación, que pueda reconocer a Dios, que pueda hacer la obra de Dios, que tuerza su destino y vaya al infierno. No voy a entrar en detalles, sería muy extenso, en todo caso llamaríamos algún día si quieren los padres tener alguna vez lo intentamos y vinieron muy pocos y por eso no seguimos. Pero hay algunas cosas que son bien torcidas y que alimentan a nuestros hijos. Y voy a decir, pero mirá cómo los chicos se ponen malos ahora, atrevidos. Veo que muy como dicen, los chicos son atrevidos, te contestan. El otro día pasé por un barrio de acá cerquita nomás, muy cerquita, cerquita del canal. Y había niñitos jugando en la calle. Y algunos de esos niñitos identificaron el auto y se callaron. Pero los que no lo identificaron a tiempo me insultaron como quisieron. Estaban jugando en la calle. Había unos chiquitos que conozco. Estaban jugando en la calle. Con una agresividad. Una agresividad, yo solamente doblé y entré en una calle. A paso de hombre, pues yo no los pisaba. ¿Y por qué tiene esa agresividad? Bueno,
la influencia que están recibiendo estos niños, es para que se vayan al infierno. Perdón, es así de crudo. No hay otro fin. El fin es que, no es ahora cuando es niño, cuando es adolescente, claro que trabajamos para salvar esas vidas. Pero ¿salvarla de qué? Del fuego eterno. En el mientras tanto, la vida eterna comienza cuando vos empezás a conocer a Jesús. Los que somos adultos, los que hemos conocido a Jesús, los que están conociendo a Jesús a partir de un tiempo a esta parte, los que lo encontraron cuando estaban perdidos en la desgracia, entienden lo que digo. Y puede empezar en la adolescencia, pero el punto final es el mismo: ir al cielo. Entonces, cuando alguien te predica de Jesús, ese es uno que Jesús decía: vení, pasa de este lado, porque vos tuve hambre. ¿Y cuándo te di de comer? ¿Se acuerdan cuando dábamos de comer? Y venía esta palabra a mi corazón y le decía: ustedes no miren las personas. Había algunos que le dábamos la comida y decía: le tengo que dar 2 trompadas porque un desgraciado viola a sus hijas. Y nunca le dimos las 2 trompadas. Porque estaba la vida de Jesús en esa persona. Había que darle de comer en un momento de necesidad. Pero esa persona no va a poder negar y posiblemente esto le permita a lo mejor en algún momento arrepentirse. Y que el infierno no sea el que gane, porque no es la persona la que gana. No es el malo el que gana haciendo el mal. No es Hitler el que ganó haciendo el mal que le hizo al mundo y matando y haciendo daño por todos lados. Es el infierno que se llevó la vida de Hitler. ¿Me entiende lo que estoy hablando? Estoy hablando de seres eternos. Por eso tenemos la fortaleza del cielo. Cuando entendimos que mi esposa no se murió, se fue al cielo. Un ser eterno que vivió una vida para la gloria de Dios. ¿Entiende la diferencia? Ahora, ¿amás tu vida lo suficiente para que eso sea una verdad en vos? ¿Estás dispuesto a infringirte la posibilidad de que vos vayas al cielo? ¿A hacer la voluntad de Dios con el peso eterno que esto representa? Y que ese hacer la voluntad de Dios en tu vida sea un reflejo para que otros reciban ese mismo amor con el que Dios te amó a vos y te ama a vos. A poder mirar al que está en la cárcel. Y está en la cárcel, no está diciendo Jesús: abran las cárceles, pobres encarcelados, malvados guardiacárceles que le dan poco de comer. No está diciendo eso. De hecho, cuando los discípulos eran perseguidos y eran llevados a la cárcel, hay 2 intervenciones sobrenaturales de Dios que los saca de la cárcel. Pero de hecho, Pablo los saca al último. Pablo habría dicho: me voy a dejar la primera cárcel. Cada pueblo que iba le daban azote, y después en el último, en Roma, ¡pum!, muerte. Porque no se trata de sacarte de la cárcel como un lugar físico. Se trata de que ese que está en la cárcel reciba la vida del cielo. Reciba a Jesús. Por eso, si tenés el llamado de ir a una cárcel a predicar, andá. Si tenés el llamado de ir a un hospital, a ver, ¿a cuántas veces se recuerdan cuando iban con Marisa al hospital? ¿Cuántos niños se salvaron? Se sanaron. No sé si muchos, pero muchos conocieron a Jesús. Encontraron en ese momento de angustia a Jesús y se salvaron. Siempre cuento el testimonio cuando Pablo estaba trabajando en el San Roque y eso me valió hoy la salvación de una generación. Y yo fui al San Roque 3 veces a orar. En una de esas 3 veces me dice: papá, hay un hombre que pobre, me da mucha pena, era un hombre joven y ya no tenía chances. De hecho, se murió. Y yo fui a orar por ese joven, ese hombre. ¿Y qué fui a decirle? Hablarle de Jesús. Decirle que Jesús era vida eterna, que Jesús... Y obviamente orar por su salvación y por su sanidad. Y ese hombre tenía a su hija al lado cuidándole y esa hija se salvó y hoy es mi nuera. Y se salvó una generación. Y ese hombre también, porque ese hombre también se arrepintió de sus pecados. No me voy a olvidar la última conversación con él. Yo quisiera haber vivido como vivió usted. A tantas cosas no le di la espalda en mi vida que me arrepiento. Le dije: eso es suficiente. Eso es suficiente. ¿Entiende? Vida eterna. Esa es la vida que Jesús trae. ¿A cuántos estamos dispuestos a hacerle el bien? Y solo para terminar de leer, pero más o menos es lo mismo.
Luego el rey diría a los que estén a su izquierda, apártense de mí, los que merecieron la condenación, váyanse al fuego eterno. ¿Entiende la palabra? Fuego eterno. El cielo eterno, fuego eterno. Preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me la dieron, estuve enfermo y en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Y el rey les contestará, les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Eso irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Y quiero hacer notar una diferencia. Acá, cuando les conteste, le dice, y todo lo que no hicieron por una de estas personas humildes. Y acá cuando le dice a los otros, le dice, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos. ¿Sabe por qué hace esa diferencia? Porque cuando vos le hablas a una persona de Jesús, lo transformás en un hermano de Dios, coheredero del reino. Podríamos hacer toda una doxología de esto. Los que hemos estudiado un poquito la Biblia sabemos que somos herederos, reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Un hermano mayor que se llama Jesús. Somos eso. Entonces, todos aquellos que recibieron, que fueron visitados, que fueron impartidos de Jesús, pasaron a ser hermanos. ¿Entiende? Entonces el Señor dice, ustedes fueron tan buenos, estos que están a mi derecha fueron tan buenos, que se lo hicieron a estos otros, y estos otros son mis hermanos. Gracias a lo que ustedes le predicaron. Mas ustedes son tan malos que impidieron que estas personas que no pasaron a ser hermanos, sino que no le dieron. No le hablaron de la vida eterna, no le llevaron a Jesús, no le dieron. Hay mucha gente que hace el bien, ¿verdad? Hay muchas ONG que dan de comer. ¿Cuántas escuelitas o comedorcitos conoce usted? En la tele se cansan de pasar todas las noches, una o dos veces a la semana te pasan uno, en los noticieros de Córdoba. Que el solcito, que la manito sucia, que el qué sé yo, Y vos ves con la humildad y el esfuerzo que esas personas hacen eso. Hay una diferencia entre eso y darle de comer llevándole a Jesús. La semana pasada me tocó hacer algo de eso. Estaba tranquilo tomando un café el día lunes para regresar a mi casa porque había tenido que ir a buscar unas cosas al campo. En un lugar donde para mí no hay mucha necesidad. Y vi una señora muy humilde pidiendo un pedazo de pan que sobre. E inmediatamente me sentí conmovido por eso. Y dije, tengo algo de efectivo, le puedo ayudar. Inmediatamente también me sentí invadido por el pensamiento natural. Dije, tiene una persona al lado que es un varoncito y seguro se lo va a fumar en droga. Eso lo sabes, digamos, o sea, no puede ser tan tonto. Decir, sabemos, ¿no? Le ayudás y van corriendo a comprarse. Y dije, bueno, como que ya estaba. Y no pude quedarme ahí. Porque entendí que Jesús lo hubiera asistido y lo hubiera llevado a salvación. Pero también lo hubiera asistido, le hubiera dado de comer y lo hubiera llevado a salvación. Bueno, salí de allí, me fui al supermercado que estaba al lado, compré una vianda para hacer un guiso. ¿Todos saben lo que necesita un guiso? Bueno, yo compré más o menos lo que entiendo, porque no se hace guiso, que lleva más o menos un guiso. Lo compré, lo puse en la bolsita, estaba levantado a las 7 de la mañana, eran las 9 de la noche, casi 8:30. Estaba cansado, encima había más gente que nunca en el supermercadito ese del pueblito. Compré, salí y estaba la parejita con su nena ahí sentada esperando que cierren el barcito para que le dé algo de que sobra. Y le dije, tomen, esto es para que cenen. Inmediatamente me respondieron y me dijo la señora, ¿quién es usted? Alguien que envía a Dios. Dele gracias a Dios. Busque a Dios y será suplido. Busque una iglesia, busque un lugar donde esté Cristo. Corrieron sus lágrimas. No necesitas hacer mucho más. ¿Me entiende? Pero no es que, cualquiera otro con un sentimiento noble
sin Jesús, hubiera hecho lo mismo. Conozco gente que lo hace, que le falta venir a la iglesia para ser mejor que muchos de los que están en la iglesia. Lo hacen, de su bolsillo, ¿eh? Pero no se trata de eso. Por eso dije, no es el amor que le tenemos, porque, ayudemos, la escuelita de fútbol, para que tengan leche. Está bien, cualquiera lo puede hacer. De hecho, si podés hacerlo, pero llévale a Jesús. Háblale de Jesús. Decirle, Dios te ama. Amalo como te ama. ¿A vos te parece que solamente te ama el que te llena la panza o te ama el que te presenta a Jesús y cambia tu vida? Porque cuando se lo haces y mencionas a Dios, esa persona pasa a ser un hijo de Dios. Porque cuando lo haces en esta forma o en la visita a un hospital o si de pronto tenés a alguien por circunstancia de la vida que está preso y está preso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Se mandó el moco. Y bueno, 10 años de cárcel y que esté 10. Pero si esos 10 representan un tiempo de visita donde le decís, Dios te ama, cambia tu vida. Jesús es quien te va a salvar. Y de paso le dejas un chocolate porque no tiene nada rico para comer. Ese pasa al lado derecho. Y cuando llegue el día de tu juicio, el día de nuestro juicio, el día en que Jesús nos ponga y diga, a ver, ¿dónde estás vos? De este lado. Vení. Vos me diste de comer, me visitaste, pero yo no te visité, sí, porque mira, vos me visitaste a mí. Y a mí lo hiciste cuando lo hiciste a uno de estos hermanos. ¿Qué hermano? ¿Ese que está allá en la fila del fondo? ¿Que acaba de entrar? Era el que vos visitaste. Solo una imagen cinematográfica, ¿no?, de ese juicio. Ese que le dijiste, Dios te ama, no estés triste. Ese. Ese que ayudaste. Pero le dijiste, Jesús te ama. Le predicaste. Le llevaste el evangelio. Le hablaste de la verdad. Le diste de comer, sí, está bien. Pero hiciste todo lo otro. Regalaste tu ropa porque te sobraba. Y está bien, porque te la podría haber prendido fuego. Pero le hablaste de Jesús. ¿Le dijiste que Dios le ama? ¿Sabe? Conozco gente que, tomándose el trabajo de regalar ropa, prepara su ropa para regalarla, porque gracias a Dios tienen cómo comprarse una nueva. Y tienen ropa para regalar. Y se toman el trabajo de ponerle un escrito a cada prenda, con un mensaje de Dios. Y después la regalan. Y la llevan al que la necesita. La cosa cambia. Te hace estar más del lado derecho. ¿Y cuándo lo hice yo? Si yo le di un bolsón de ropa. Cuando pusiste ese mensajito, esa persona que lo recibió una palabra. Porque en definitiva, lo que salva al hombre es la palabra, la predicación del evangelio. En definitiva, llevar la vida de Jesús y darle el valor que tiene el amor al prójimo, es llevar la palabra. Es decirle lo que Dios tiene, los secretos de la palabra, los que ya vienen transitando algún tiempo en el evangelio, lo que los salva, es la palabra. Usted no se lleva dinero de aquí. ¿Alguien tiene una necesidad fuerte de dinero? Hasta 200 pesos ayudamos. Si 200 pesos es lo que hoy te hace salvarte, los tengo acá en el bolsillo. O me pasé el alia. Pero más de 200 no tenemos. Pero te doy una palabra. Jesús es vida y valora muchísimo la vida. Y la vida que Dios te ha dado tiene el peso de la vida de Jesús. La vida que Dios te ha dado vale el sacrificio de la cruz. Y se asegura cuando vos predicas a otros también de esto. La palabra te dice, no vas a estar solo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Señor, valoramos grandemente tu vida. Valoramos la vida que has puesto en cada persona. Permítenos tener ojos que nos permitan, como la canción, ver la visión de lo que hay. Cómo acercarles en este tiempo el Espíritu Santo a aquellos que ni siquiera lo han escuchado una vez.
Cómo acercarles a Jesús a aquellos que ni siquiera lo han visualizado alguna vez. Cómo salvar, cómo amar a otros con el amor que Jesús puede dar, el que salva. Presencia de Dios. Danos ese amor. Permítenos plasmar ese amor, impregnarnos de ese amor. El que le permitía a Pablo aún hablarle de Jesús al carcelero, al que lo estaba moliendo a palo. Presencia de Dios, cambiando los paradigmas. Permítenos salvar a los niños. Permítenos contrarrestar aquello que tu palabra dice. En los postreros días la maldad crecerá, pero mi gracia sobreabundará. Danos eso, Señor, para alcanzar con tu gracia. Salvar a los niños, a los débiles, humildes, a los necesitados, los que no alcanzaron a tenerlo. Gracias, Señor. Gracias por esa vida eterna. Gracias, Jesús. Sepa que usted porta la vida de Dios, pero que otros seres humanos también portan la vida de Dios. La diferencia es que la nuestra y la de todos los que más podamos puedan volver al seno de la esencia, a Dios, eternamente. Gracias, Señor. Bendigo este tiempo. Bendigo a mis hermanos, los que hoy están aquí escuchando, los que hoy han venido con Espíritu Santo. No puedo dejar de ver lo que me muestras, infinitas necesidades, algunas muy grandes y severas. Espíritu Santo, acompaña a cada uno, acompaña a cada uno. Y en ese acompañar del Espíritu Santo viene sabiduría, justicia, paz, gozo. Viene un renuevo, viene una visión. Vienen cosas que caen de nuestros ojos y nos permiten ver un poco más allá. Viene la vida de Jesús. Viene la sanidad para el alma y el cuerpo. Viene Jesús. Viene el Espíritu Santo. Porque no nos va a dejar solos. A veces solo necesitamos levantar los ojos, ni siquiera la mano ni la mirada. A veces levantar los ojos espirituales, como quien pudiera poner el corazón hacia arriba y decir: Dios mío, aquí estoy. Y parece una soncera, una palabra repetida, pero cuando es sincera y va en búsqueda de Él, Él la oye, Él la pesa. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Gracias.